Acércate y escucha con atención. Esta noche de penumbra te relatamos el análisis de la película 28 años después, El Templo de los Huesos. Te agradecemos por dejar tu like y tu comentario. Nos apoyas mucho, gracias. Ponte tus audífonos Apaga las luces y disfruta del terror. Nosotros somos los hermanos Creepy. ¿Y tú formarás parte de esta hermandad? 28 años después, El Templo de los Huesos es una película secuela de la saga de 28 días después, principalmente de la película de 28 años después. Esta película se centra justo después de que termina la de 28 años después y pues sigue dos elementos principalmente. Uno que sería la secta y otro que sería el doctor y pues elementos como la cura. Esta película no es como tal una película de terror, sino más bien una película de gore, suspenso y misterio. Sí, precisamente la película toma elementos gore que no se habían visto en otras películas de la saga. Me parece que sin ser demasiado, sí es más que el resto de las películas. Quizás en las otras películas había otros elementos como este terror, de sorpresa, de suspenso, de un impacto rápido, un screamer. Y ahora no hay tantos de esos elementos, pero sí hay más elementos grotescos y de gore. En esta película no se siente esa persecución que sí se notaba en otras películas, más bien como ese sentimiento de intriga, y si eres una persona sensible, pues las escenas gore sí son un poco gráficas, entonces sí se siente como si lo vivieras. Tenemos que analizar esta película como dos partes. Primero, como una película individual y después como una película parte de una saga más completa. Nosotros disfrutamos mucho la película individualmente, más que nada porque no habíamos visto las anteriores y creemos que es una película que funciona mucho mejor de esta forma, porque nos presenta una historia muy concisa, muy concreta y no abarca demasiados temas. Nos da elementos que ya todo el mundo conoce, que ya son elementos muy bien conocidos por la cultura. Te pueden hablar de un zombie, de un infectado, sin tener que explicarte qué son, porque ya lo hemos visto en muchas películas. Te pueden hablar de tratamiento, de una cura, porque son elementos que también ya entendemos. Te pueden hablar de sectas, porque ya hemos visto también muchos cortometrajes o largometrajes de sectas. Entonces es un elemento que ya no tienen que detenerse a explicártelo y que sí pueden más bien buscar un giro de tuerca y que la historia abarque cosas que no se habían visto antes. Es lo positivo o lo mejor de esta película, que presenta cosas que no habíamos visto en estos universos de apocalipsis, de zombies, de criaturas, de infectados, y que le da un toque bastante fresco a la historia y nos parece muy positivo en este aspecto. Sí, también quiero hablar acerca de las tomas que nos presenta esta película. Las tomas son principalmente centradas y tienen un ligero movimiento. Esto genera que puedas estar centrado, o sea, la vista esté centrada y que no tengas que desviar como tal la mirada, pero que alrededor esté rodeado de cosas importantes que no son lo principal. Sí, creemos que en las tomas había muchos simbolismos. Es verdad que en películas anteriores había tomas más arriesgadas, tomas muy interesantes, que eran muy características de la saga. Y en este caso son tomas quizás más convencionales, pero que también son muy interesantes. Sí hay un fuerte elemento en las tomas, siempre están diciendo algo más, una buena iluminación. Algo que nos parecía muy interesante sería la iluminación que tenía la película. Exacto, todo el tiempo, a pesar de ser de noche, hay una gran iluminación, ya sea por el sol o por el fuego, pero realmente nunca hay una toma a oscuras, como es típico en películas de terror. Como dijimos, no consideramos que sea una película tal como de terror, pero sí, la iluminación es bastante buena y aún así genera ese ambiente de intriga y suspenso. Sí, como por ejemplo la película anterior, la de 28 años después. Es una película que tiene muchos escenarios en la noche, que hay mucha oscuridad. Y aquí, a pesar de que sí hay momentos que es de noche, pues nunca hay esa oscuridad completamente. Siempre hay algún punto de iluminación, alguna vela, alguna bengala, algo
y nos agrada mucho esta idea que pues no se desarrolla alrededor de la pura oscuridad. También podemos mencionar que en esta película se centran en dos tramas, una de que hablamos de la secta y otra del médico, pues hablando sobre la cura, buscándola, etc. Eso nos pareció interesante, de que lleva un buen ritmo de la historia y de cómo se entrelazan entre sí, y pues obviamente deja abierta para la siguiente película, pero pues nos pareció que sí tiene muy buen ritmo la película. Sí, en ese aspecto me parece algo muy positivo, ya que, pues sí, hablando de películas anteriores, o principalmente la anterior, que es esta secuela directa, y se nota porque se retoman estas historias que ya se habían planteado en un inicio, en la película anterior, y ahora pues se desarrollan mejor, pero pues tampoco hay otras historias que se quedan un poco esperando a la próxima película, como la parte de la aldea, la parte también como de lo que va a pasar con la cura, si van a encontrar alguna o si solamente es un tratamiento temporal. Entonces son elementos muy interesantes y también yo creo que permite a cada personaje brillar. Hay personajes muy icónicos como sería el Doctor, como sería Jimmy, como sería también Pike. Hay otros Kelly. que también, Kelly, que sí nos permiten entender a cada uno e incluso entender sus puntos, acercarnos a ellos. Incluso generar empatía con ellos. Claro. Lo que te permite tener una sensación de cercanía con ese personaje y poder vivir lo que vive el personaje. Sí, entonces creemos que en ese sentido la película es positiva. Ahora, la película falla más cuando la analicemos como parte de la saga completa, que no es la mejor de la saga. Después ya tuvimos la oportunidad de ver las demás para informarnos mejor. Y bueno, principalmente creemos que un tema de esto es que, bueno, se entiende que es como una nueva dirección, a pesar de que todo está detrás de Danny Boyle. Como que a partir de la tercera película y esta cuarta película se cambia mucho de lo que se había establecido en la primera película, o más que nada en la segunda, y se olvidan ciertas cosas. Principalmente pues en la tercera película se zafa rápidamente del final de la segunda, de que los infectados ya estaban en París, y pues simplemente lo ponen en un guión de, bueno, ya lograron contener el virus y ahora está únicamente en Reino Unido. Entonces pues como que se queda este sentimiento. La saga es diferente a las demás. Se presentan pues elementos como muy realistas, algo más crudo, algo más serio, que es muy atractivo porque no se da en otras sagas. Entonces quizás se quedan esperando, ¿no? Uno se queda esperando a que haya más de eso. Y en estas dos películas no se abarca por ahí, se va al tema, una cuestión más personal, una cuestión más acerca de las personas, porque en estas dos películas no hay infectados, casi no hay infectados en pantalla, son muy pocos a diferencia de las otras dos, la 1 y la 2, que eran muy presentes en 28 días después y 28 semanas después, sí estaban ahí todo el tiempo. Sí, efectivamente, en la primera y en la segunda, que sería 28 días después y 28 semanas después, se centra principalmente en la infección, en cómo surgió la infección, en cómo lograron contenerlo y nuevamente volvió a surgir, etc. Y en esta simplemente cortan todo lo que venían haciendo para hacerlo historia completamente aparte, y algunos infectados que aparecen por ahí realmente no siento que centren mucho la trama en eso. Lo sustituyeron por infectados especiales y pues por cierta forma cambia la historia que nos venían presentando en las primeras, pero tampoco creo que sea una mala dirección. Realmente nos pareció muy interesante cómo abarcan la visión de que ya no son una especie de zombie, sino son infectados con algún tipo de enfermedad. Es una enfermedad comparable con alguna ya existente y pues realmente, como todas, puede ser curada o no. Y nos hablan más acerca de la visión que tienen estos infectados. Entonces, si bien no se centra en esta infección masiva, se centra más en una cuestión más única, más personal, más directa. Yo quisiera pensar que este cambio de la historia es para desmarcarse de otras películas de zombies o de infectados,
pero no se me hace tan atinada, ya que es una saga que daba para buscar más elementos, que tenía sus propias características muy interesantes y que la gente se queda con ganas de ver más acerca de ese desarrollo. Pero pues que funciona finalmente. Estamos muy interesados en la siguiente película cuando salga. Y pues veremos cómo logran cerrar todas estas tramas que están conectadas todavía. Vamos a ver si hay más explicaciones, si se logran cerrar todos estos argumentos que se quedaron abiertos en esta película. Y pues creemos que sí es una película positiva. Pues solamente comentar que sí faltan muchas explicaciones que esperamos nos las den en la próxima película. Y tenemos mucha expectativa, ya que nos parece una buena saga, realmente muy diferente a otras películas de zombies. De 5 hermanos Creepy que fueron a ver la película, 3 se quedaron al final. Así que la calificación final para esta película es de 3 hermanos Creepy. Gracias por llegar al final de este video. Comenta qué tal te pareció la película, si es que ya la viste, o qué opinas. Se despide Maxiánima. Se despide Astartea. Nosotros somos los hermanos Creepy. ¿Y tú formarás parte de esta hermandad?